Hola, soy Ryan, tengo 24 años y vivo en un barrio pequeño y tranquilo a las afueras de Chicago. Soy del tipo de persona que nunca se toma las cosas demasiado en serio. La vida es sencilla para mí: trabajar, pasar el rato con mis colegas y reírme cada día. Trabajo como técnico informático en una pequeña empresa local. No es glamuroso, pero el sueldo llega limpio y tengo bastante tiempo libre para jugar videojuegos, beber cervezas y hacer el tonto con mis amigos. Nunca he pensado demasiado en el amor o las relaciones. Claro, he salido con alguna chica de vez en cuando, pero nunca nada serio. El romance siempre me ha parecido complicado, como algo de lo que se preocupan los demás, algo de las series o películas antiguas. Mis amigos bromeaban al respecto. Ryan es alérgico al compromiso, decían, y no podía discutirlo. La verdad es que nunca me imaginé enamorándome de verdad de nadie. Disfrutaba demasiado de mis días despreocupados como para preocuparme por algo tan confuso y enrevesado como el amor. Pero la vida tiene una forma curiosa de sacudirlo todo cuando menos te lo esperas. Justo al lado de mi modesta casa de alquiler vive Elena. Elena es una mujer misteriosa, de cabello oscuro y ojos tristes. Siempre callada, siempre reservada. Perdió a su marido hace unos años y desde entonces apenas interactúa con nadie. Su silencio, su distancia, la hacían intrigante. Se mudó a nuestro barrio hace 5 años con su marido. Después de que él muriera, se volvió aún más silenciosa, pasando la mayor parte del tiempo escondida tras las puertas cerradas de su casa ordenada y sencilla. Siempre que la veía en el jardín regando las plantas o quitando malas hierbas, asentía educadamente, pero nunca ofrecía más que una mirada fugaz. En un barrio donde todos sabían los asuntos de los demás, Elena destacaba. Y quizás por eso, una noche, sentado junto a una hoguera en el patio trasero de mi amigo Matt, uno de mis colegas empezó a bromear sobre ella. Ryan, dijo Matt, dándome un codazo, apuesto a que ni tú concibes que Elena salga contigo. Todos se rieron. Era una broma estúpida nacida del aburrimiento y demasiadas cervezas. Pero siendo yo como soy, piqué el anzuelo. ¿Lo dices en serio? Me reí. Podría concebir que acepte salir conmigo, seguro. Sería pan comido. Los ojos de Matt brillaron con picardía. Muy bien, machote. Te apuesto 100 pavos a que no puedes. Una carcajada general estalló a nuestro alrededor. Venga, Ryan. Si ni siquiera habla con nadie. Gritó alguien. Impulsado por el alcohol y mi temeraria confianza, le estreché la mano a Matt de forma teatral. Trato hecho. Dame 2 semanas y tendré una cita con Elena. No le di más vueltas después. Era solo una apuesta tonta, algo que probablemente olvidaría en un par de días. Pero unas mañanas más tarde, mientras tomaba café en la ventana de la cocina, vi a Elena en su jardín podando rosas en silencio. Y por primera vez, sentí una extraña punzada de nervios. Decidí acercarme a ella de forma casual, quizá pedirle prestado algo para iniciar una conversación. Bastante simple. Esa misma tarde, fui hasta su casa, sintiéndome inesperadamente incómodo. De pie en su porche, dudé, con el corazón latiéndome estúpidamente fuerte. Llamé una vez, 2 veces, y esperé. La puerta se abrió lentamente. Elena estaba allí con una blusa blanca sencilla y vaqueros, su oscuro cabello recogido en un moño suelto. De cerca, noté lo cansados que parecían sus ojos, pero seguían siendo hermosos, profundos y pensativos. Hola, Elena, empecé, forzando una sonrisa relajada. Siento molestarte, pero ¿tienes un destornillador que pueda pedirte prestado? El mío se ha roto y estoy intentando arreglar un armario de la cocina. Ella me miró un momento, con expresión neutra, antes de asentir en silencio. Claro, dijo suavemente. Espera un momento. Volvió al poco y me entregó un destornillador pequeño. Aquí tienes. Gracias, respondí, quizás con demasiado entusiasmo. Si alguna vez necesitas arreglar algo tecnológico, avísame. Se me da bien eso. Ella asintió de nuevo, con una sonrisa educada pero distante.
Gracias. Lo tendré en cuenta. La puerta se cerró suavemente, dejándome allí en su porche, sintiéndome extrañamente torpe. No estaba seguro de lo que esperaba. Tal vez una respuesta más cálida o al menos una conversación más animada. En lugar de eso, Elena siguió siendo educada pero distante, claramente prefiriendo su soledad. Pero algo cambió en mí en ese momento. Me entró una verdadera curiosidad por ella. ¿Por qué era tan distante? ¿Qué la había llevado a aislarse tanto del mundo? Me sorprendí a mí mismo deseando volver a verla, buscando una nueva oportunidad para intentar otro enfoque, para conocerla mejor. Durante los días siguientes, busqué varias excusas para interactuar con ella. Una vez pedí azúcar para un pastel, que no estaba horneando. Otra vez le pregunté por un corte de luz inventado. Cada vez, Elena respondía con educación, dándome justo lo que pedía y nada más. Sus ojos no se detenían. Su tono nunca insinuaba interés. Y, sin embargo, cuanto más distante era, más intrigado me sentía. Una tarde, tras otro intento fallido de entablar conversación con Elena, me senté fuera. Desde mi casa, observaba su silueta a través de las cortinas de su ventana. Estaba sentada sola en la mesa del comedor, leyendo en silencio. Me sentí culpable por la apuesta, por haberla tratado como una especie de broma entre amigos. Pero también me sentía atraído por su misterio, por su silenciosa fortaleza. Me di cuenta, quizá por primera vez, de que Elena no era solo un enigma por resolver o un reto que conquistar. Era alguien que había sufrido una pérdida real, alguien con historias, miedos, esperanzas, alguien que merecía ser comprendida. Alguien real. En ese instante, la apuesta me pareció infantil, casi cruel. Pero, curiosamente, ya no me importaba ganar o perder. Solo quería conocer a Elena, entender a la mujer detrás de esos ojos tristes y callados. Así comenzó mi cambio, de una apuesta sin sentido a una curiosidad genuina. Lo que no sabía era que mi corazón despreocupado ya estaba cayendo, sin remedio, hacia algo mucho más profundo y complicado de lo que jamás había imaginado. Desde aquella tarde, empecé a fijarme más en Elena. Miraba por la ventana y la veía regando las flores o leyendo tranquilamente en su porche. Nunca me miraba ni me saludaba, pero de algún modo, su presencia silenciosa se estaba convirtiendo en una parte familiar de mis días. Ya no veía a Elena como una apuesta. Se había convertido en alguien que de verdad quería conocer. Una tarde, al volver del trabajo, noté que Elena tenía problemas con la verja de su jardín. Colgaba torcida, apenas sostenida por unas bisagras oxidadas. Dudé un momento y luego me acerqué. «Hola, Elena», llamé, intentando sonar casual. «¿Necesitas ayuda?» Ella alzó la vista, sorprendida al principio, pero luego se relajó un poco al verme. «Oh, hola, Ryan», respondió suavemente. «Esta vieja verja se niega a colaborar». Sonreí de forma tranquilizadora. «¿Te importa si le echo un vistazo?» Ella vaciló y luego se hizo a un lado. «Por favor, adelante». En pocos minutos ya había traído mis herramientas y empecé a ajustar las bisagras, apretar tornillos y alinear la puerta hasta que volvió a moverse con suavidad. Mientras trabajaba, Elena me observaba en silencio, con los brazos cruzados, una leve sonrisa de aprecio formándose en sus labios. «¿Se te da bien esto?», dijo en voz baja. «¿Siempre has sido tan manitas?». Me reí, quitándome el sudor de la frente. Creciendo, mi padre me enseñó a arreglar cosas por la casa. Decía que era una habilidad que todo hombre debía tener. Ella asintió pensativa, con la mirada algo lejana. Mi marido solía decir lo mismo. Hubo una pausa silenciosa. La miré y vi un destello de tristeza en sus ojos. Queriendo cambiar de tema con delicadeza, señalé el jardín. «Si alguna vez necesitas ayuda por aquí, ya sabes dónde estoy». Vaciló un momento, luego asintió. «La verdad, me vendría bien». Durante los días siguientes, Elena empezó a dejarme entrar poco a poco en su mundo. Pasábamos las tardes podando arbustos, cortando el césped y plantando flores. A través de esas tareas sencillas,
comenzamos a hablar más. Al principio las conversaciones eran superficiales, sobre jardinería, el tiempo o cotilleos del vecindario. Pero poco a poco, Elena se fue soltando. Su voz, suave pero elocuente, siempre parecía guardar un significado más profundo detrás de las frases más simples. Fue durante una de esas conversaciones, mientras quitábamos malas hierbas bajo el sol de la tarde, que descubrí que había sido profesora de literatura. De repente, su manera de hablar y sus observaciones tan reflexivas tenían todo el sentido. ¿Por qué dejaste de enseñar? Pregunté con cuidado, realmente interesado. Ella se quedó en silencio, mirando a lo lejos, sus dedos arrancando hierbas lentamente. Después de perder a mi marido, todo me pareció sin sentido. Enseñar requiere pasión, paciencia, ganas de inspirar. Durante un tiempo, lo perdí todo eso. Su sinceridad me sorprendió, y sentí un profundo respeto por su vulnerabilidad. Lo siento, dije con sinceridad. Debió de ser muy duro. Elena me miró directamente, sus ojos se suavizaron. Gracias, susurró, y luego sonrió levemente. Pero ahora estoy mejor. La vida sigue, estemos listos o no. Cada conversación hacía que Elena me resultara más interesante, más fascinante. Su inteligencia, la profundidad de sus pensamientos y su dignidad tranquila me atraían cada vez más. El humor y la fanfarronería que solía tener comenzaron a desvanecerse, reemplazados por verdadera curiosidad y respeto. Sin darme cuenta, empecé a esperar con ansias esas tardes tranquilas con ella. Sin embargo, la estúpida apuesta que había hecho con mis amigos seguía rondando en mi mente, provocándome una creciente incomodidad. Una noche, mientras estaba en casa de Matt, los chicos volvieron a bromear sobre mi misión. ¿Cómo va el reto, Ryan? Dijo Matt en tono burlón. ¿Ya ha caído la vecina misteriosa en tus encantos? Se rieron, pero yo no. De repente, todo aquello me pareció equivocado, casi irrespetuoso. Venga, chicos, dije con tono ligero, intentando quitarle importancia. Tal vez deberíamos dejarlo estar. Matt alzó una ceja, sorprendido. Vaya, parece que... Alguien se está encariñando, bromeó Matt. Fingí una risa, pero por dentro, el estómago se me revolvía con incomodidad. Elena no era una broma ni un premio que ganar. Era alguien real, alguien compleja y hermosa. Me sentí avergonzado de haberme tomado todo aquello tan a la ligera al principio. Al día siguiente, mientras unas nubes oscuras se acumulaban en el cielo, se vi ayudando a Elena a organizar las macetas en su porche. Cuando la lluvia comenzó a caer de repente, empapándonos a los dos, Elena me hizo señas rápidamente. Entra, me dijo entre risas suaves. Te vas a resfriar. Su risa me sorprendió y me reconfortó. La seguí al interior, empapado, pero extrañamente cómodo en su acogedor hogar. Me ofreció una toalla, sonriendo con dulzura. Voy a preparar café. Es lo mínimo que puedo hacer después de toda tu ayuda. Dentro de su casa se sentía calor y paz. Estanterías llenas de libros alineados con esmero. El aire olía levemente a lavanda. Fotos de Elena con su difunto marido decoraban las paredes, capturando momentos más felices. Mis ojos se posaron en ellas brevemente, sintiendo una punzada de empatía. Nos sentamos juntos en su pequeña cocina, tomando café y escuchando el ritmo suave de la lluvia. Por primera vez, compartimos más abiertamente nuestras vidas. Ella habló de sus años enseñando, de los libros que le habían marcado y de alumnos que la inspiraron. Me sentía fascinado, genuinamente cautivado por la forma en que se expresaba, con una voz tranquila, pero cargada de pasión. Cuando me preguntó por mí, le hablé de mi familia, de mi trabajo e incluso de mis vagos sueños de futuro. Sus ojos no se apartaban de mi rostro mientras hablaba, y eso me hizo sentir visto y comprendido de una forma que rara vez había experimentado. ¿Sabes, Ryan? Dijo con suavidad tras una pausa reflexiva. Tienes una forma de hacer que la gente se sienta cómoda. Es algo raro y especial. Sentí que el pulso se me aceleraba ligeramente.
Podría decir lo mismo de ti, respondí con sinceridad. Nunca me he sentido tan a gusto hablando con nadie. Nos quedamos en silencio unos segundos, una pausa cómoda pero cargada de significado. Los ojos de Elena, aún marcados por una tristeza tranquila, parecían ahora más cálidos, más vivos. Se sentía íntimo, más profundo de lo que había imaginado. En ese instante, sentí que algo dentro de mí cambiaba, algo más profundo que la curiosidad o la admiración. Me alegro de que llamarás a mi puerta aquel día, dijo por fin, con una sonrisa suave. Yo también, susurré, dándome cuenta de lo mucho que lo decía de verdad. Al salir de su casa esa noche, la lluvia había cesado, dejando en el aire el olor fresco y terroso del césped mojado. Mi corazón se sentía más ligero, pero también extrañamente incierto. La parte despreocupada y juguetona de mí había quedado atrás, reemplazada por algo más complejo, más real. La apuesta ya no importaba. Lo que importaba ahora era Elena, comprenderla, proteger el vínculo frágil que habíamos empezado a construir. Y mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo que empezaba a despejarse, supe sin duda que Elena ya no era solo la vecina misteriosa. Se había convertido en alguien importante, alguien que valía mucho más que una simple curiosidad pasajera. Después de aquella tarde lluviosa en casa de Elena, supe que ya no podía fingir más. Elena no era solo una vecina ni una apuesta casual. Ahora significaba algo más. No podía negarlo. Mis sentimientos se habían vuelto sinceros y reales. Esa apuesta que había hecho con mis amigos ahora me pesaba como una losa en la conciencia. Decidí en ese momento que la apuesta había terminado. Elena merecía más respeto que eso. Y yo me preocupaba demasiado por ella como para arriesgarme a herirla. Durante los días siguientes, Elena y yo pasamos más tiempo juntos, arreglando cosas pequeñas en su casa o simplemente charlando en su porche. Su sonrisa, antes cautelosa, se hacía cada vez más frecuente, y la calidez de sus ojos cuando me hablaba me llenaba de una alegría serena. Se estaba haciendo evidente que Elena, que siempre había parecido cerrada e inaccesible, estaba empezando a confiar en mí. Se sentía frágil pero precioso, como algo que deseaba proteger desesperadamente. Una tarde, mientras Elena y yo charlábamos tranquilamente junto a la valla frente a su casa, mi teléfono vibró varias veces en el bolsillo. Antes de poder ignorarlo, escuché unas voces familiares detrás de mí. Bueno, mira quién está aquí, rió Matt, acercándose con otros dos amigos, todos con sonrisas de picardía. Ryan, parece que vas ganando la apuesta. ¿Eh? La sangre se me heló. Me giré bruscamente hacia Matt, esperando que mi mirada lo hiciera callar. Pero él simplemente se rió, ajeno al daño que sus palabras estaban a punto de causar. ¿Qué apuesta?, preguntó Elena, con la confusión asomando en sus ojos. El estómago se me retorció con dolor. Nada, Elena, murmuré con rapidez, desesperado por restar importancia a la situación. No les hagas caso. Pero Matt se rió más fuerte, sin captar mi pánico. Vamos, Ryan. Apostaste a que podrías concebir que tu vecina misteriosa saliera contigo. ¿Te acuerdas? Parece que casi lo has concebido. Los ojos de Elena se abrieron de par en par por la sorpresa, su rostro se volvió pálido de golpe. ¿Es eso cierto?, susurró, mirándome fijamente. Su voz tembló ligeramente y vi cómo el dolor se extendía por su rostro. No, Elena, no es así, supliqué con urgencia, dando un paso hacia ella. Por favor, déjame explicarlo. Ella dio un paso atrás, los ojos llenándose de dolor y traición. ¿Hiciste una apuesta sobre mí? ¿Todo este tiempo era solo un juego? No, Elena, suplicaba desesperado. Sí, empezó como una broma estúpida, pero... ¿Pero qué?, me interrumpió bruscamente. ¿Decidiste que jugar con mis sentimientos sería una buena forma de reíros con tus amigos? Su voz se quebró ligeramente, revelando la profunda herida que mis acciones descuidadas habían provocado. Me sentí fatal, con la garganta anudada por el remordimiento. Elena, por favor. Ella negó con la cabeza,
silenciando mi súplica. Su expresión se volvió fría, distante, cerrada. Por favor, vete, Ryan. No vuelvas. Elena, intenté de nuevo, pero ella giró sobre sus talones, se adentró en su casa y cerró la puerta de un portazo. El sonido resonó con dolor en mis oídos. Matt y los chicos se quedaron boquiabiertos, comprendiendo por fin la gravedad de lo que acababan de provocar. Tío, no queríamos. Idos, dije con amargura, la voz temblando entre la rabia y el asco hacia mí mismo. Por favor, simplemente, largaos. Me quedé solo, sintiendo todo el peso de mi terrible error. Había herido a alguien realmente importante para mí, a alguien por quien sentía algo profundo. La realización me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Elena no era solo alguien con quien me gustaba pasar el tiempo. Era alguien que se había hecho un hueco en mi corazón, alguien a quien no podía soportar perder. Durante los días siguientes, Elena ignoró todos mis intentos de hablar con ella. No abría la puerta, no respondía a los mensajes, y evitaba salir de casa cuando yo estaba cerca. La visión de ella, que antes me reconfortaba, se había convertido en un recordatorio doloroso de mi fracaso. Me atormentaba mi propia estupidez, con una sensación de vacío que jamás había sentido antes. Cada mañana despertaba con la esperanza desesperada de que me perdonara. Cada noche me dormía cargado de culpa y añoranza. Echaba de menos a Elena, la calidez de su presencia silenciosa, su voz suave, su mirada reflexiva. Lo había dado por hecho y ahora sentía el dolor insoportable de haber perdido algo valioso. En la soledad de su hogar, Elena también sufría. Por fin se había atrevido a abrirse, a confiar en alguien tras años de soledad. Pero mi traición había hecho añicos esa confianza delicada. Se cuestionaba una y otra vez, dividida entre la lógica, que le decía que se mantuviera alejada, y los sentimientos persistentes en su corazón. Cada momento de silencio le recordaba nuestras conversaciones, las risas sinceras que habíamos compartido. Se sentía enfadada, traicionada, pero en el fondo, una parte de ella aún quería creer que no había fingido todo. Incapaz de soportar más el silencio, supe que debía alcanzarla de una forma que no pudiera simplemente ignorar. Pasé toda una noche sentado en la mesa de mi cocina, bolígrafo en mano, volcando en papel cada pensamiento y sentimiento sincero. Nunca había hecho algo así, pero por Elena, sentía que era mi única oportunidad de demostrar sinceridad, con claridad y honestidad. Escribí: Elena, no sé ni cómo empezar esto. Primero, te debo una disculpa. Una disculpa más grande que unas simples palabras en papel. Sí, todo empezó como una apuesta tonta, una broma que lamento profundamente. Pero por favor, créeme cuando te digo que lo que empezó con ligereza se volvió real muy pronto. Pasar tiempo contigo me ha cambiado de formas que nunca imaginé. Eres increíblemente inteligente, cariñosa, fuerte y verdaderamente cautivadora. He aprendido tanto solo con estar cerca de ti, escucharte, sentir tu presencia. La apuesta fue un error terrible. No fue justo. Y por eso, te pido perdón con todo el corazón. Mis sentimientos por ti son reales, Elena. No estoy jugando, y no lo he estado desde aquella primera tarde en la que hablamos de verdad. Por favor, cree que me importas mucho más de lo que jamás habría imaginado. Echo de menos nuestras charlas, tu sonrisa, la tranquilidad de estar contigo. Solo te pido perdón, y quizás, la oportunidad de demostrarte que puedes volver a confiar en mí. Con sinceridad y mis más profundas disculpas. Ryan. Esa misma noche, me acerqué en silencio a la puerta de Elena. Con el corazón latiendo con fuerza, deslicé con cuidado la carta doblada bajo su puerta, rezando en silencio para que llegara a su corazón. Mientras me alejaba, el aire nocturno era frío, como reflejo del vacío que sentía por dentro. Sabía que ahora todo estaba en manos de Elena, y no me quedaba más opción que esperar, con la esperanza de que pudiera ver más allá de mi error y darme otra oportunidad. El barrio estaba en silencio cuando regresé a casa. Una incertidumbre dolorosa pesaba sobre mí. Y sin embargo, sabía que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos.
Solo quedaba esperar, y confiar en que Elena, quien me había enseñado tanto sobre la sinceridad y la profundidad, encontrara dentro de sí la capacidad de perdonarme. Los días siguientes fueron los más largos que había vivido. Cada segundo parecía arrastrarse sin fin, y cada vez que miraba hacia la casa de Elena, me invadía la ansiedad. No sabía si había leído siquiera mi carta, y mucho menos si algún día me perdonaría. Pero, en lo más profundo, me aferraba a un delgado hilo de esperanza. Entonces, una tarde al volver del trabajo, noté algo sutilmente distinto en su casa. Las cortinas, que habían estado cerradas durante días, ahora estaban abiertas. Fue un cambio pequeño, casi insignificante, pero me levantó el ánimo enormemente. Quizá, pensé, había leído mi carta, quizá entendió mi sinceridad. Aún así, Elena no hizo ningún intento inmediato por acercarse a mí, manteniendo la distancia prudente entre los dos. Sabía que necesitaba su espacio para procesarlo todo, así que decidí darle tiempo. Cada noche, sentado en silencio en mi porche, observaba la luz encendida en sus ventanas, imaginando que leía, que pensaba, tal vez, en mí, como yo pensaba en ella. Una tarde, mientras el crepúsculo se asentaba con suavidad sobre el vecindario, comprendí que no podía esperar más. Mi corazón estaba pesado, pero lleno de determinación. Necesitaba hablar con Elena. Expresarle mis sentimientos cara a cara. Demostrarle que lo que habíamos compartido era genuino y real. Respirando hondo, crucé el pequeño tramo de césped que separaba nuestras casas y me acerqué a su puerta. Me quedé en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza por la incertidumbre. Tras una larga pausa, reuniendo cada gramo de valor, levanté la mano y llamé suavemente a la puerta. Pasó un momento, el más largo de mi vida. Y entonces, lentamente, la puerta se abrió. Elena estaba allí, sus ojos encontrándose con los míos con cautela. Parecía frágil, insegura, pero también vi calidez regresar poco a poco a su expresión. Ryan, dijo en voz baja, casi un susurro. Leí tu carta. El corazón me retumbaba. Elena, por favor, déjame explicarte. Ya lo hiciste, me interrumpió suavemente. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, escudriñándome con cuidado. Sentí tu honestidad. Tus palabras sonaban reales. Sentí una oleada de alivio recorrerme el cuerpo y exhalé profundamente. Lo son, Elena. Todo lo que escribí, lo sentí de verdad, cada palabra. Elena dudó un instante y luego salió al porche, junto a mí. Su mirada bajó hacia sus pies. He estado pensando mucho en todo esto. En ti, en nosotros. Pero tengo miedo, Ryan. Mucho miedo, en realidad. ¿Miedo de qué? Pregunté suavemente, percibiendo la vulnerabilidad bajo su superficie protegida. Levantó la mirada despacio, con los ojos brillando de incertidumbre. Nuestra diferencia de edad, para empezar. La gente hablará, juzgará, y eso me asusta. No solo por lo que puedan decir, sino por lo complicado que todo esto puede llegar a ser. Eres joven, Ryan. Te mereces a alguien de tu edad. Alguien que... La interrumpí con firmeza, pero con ternura. Di un paso cuidadoso hacia ella, con la voz cargada de sinceridad. Elena, no me importa la diferencia de edad. No me importa lo que digan o piensen los demás. Lo que importa para mí, eres tú. Nosotros. Nunca había sentido nada como esto. Contigo es fácil. Es honesto. Es real. ¿Por qué deberíamos dejar que algo tan insignificante como unos números decida nuestra felicidad? Ella me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida, esperanzada, y aún con duda. Ryan, he perdido mucho. Tengo miedo de volver a sentir ese dolor. Miedo de dejarme llevar por la idea de que esto podría funcionar, por una vez. Le tomé la mano con cuidado. Sus dedos temblaban ligeramente. Sé que tienes miedo, dije suavemente, mirándola a los ojos. Y yo también. Pero, Elena, creo que nos encontramos por una razón. He cometido errores, pero aún así elegiste escucharme. Elegiste abrirte.
Tú significas demasiado para mí como para dejar que el miedo o la duda nos frenen. Merecemos ser felices, los dos. La mirada de Elena se suavizó. Miró nuestras manos entrelazadas y luego, lentamente, volvió a mirarme. Lágrimas suaves inundaban sus ojos, pero en su expresión ya había calidez, los comienzos tímidos de la confianza regresando. Ryan, ¿de verdad crees que esto puede funcionar? Sonreí con dulzura, sintiendo que mi corazón se aligeraba por primera vez en días. Sí, Elena. Lo creo de verdad. Si los dos somos lo bastante valientes para intentarlo. Respiró hondo, temblorosa, y apretó mi mano con delicadeza. Nunca esperé que alguien como tú apareciera en mi vida. Alguien más joven, con energía, alguien que me hiciera sentir que aún hay motivos para creer. Tú también me diste ese motivo, Elena, susurré con sinceridad. Cuando estoy contigo, todo lo demás deja de importar. Nos quedamos allí de pie en silencio, con el suave resplandor de la luz del porche iluminando nuestros rostros. El barrio estaba tranquilo, en paz. Parecía como si el mundo entero se hubiera detenido, regalándonos ese momento, esa oportunidad para conectar de verdad, sin máscaras. Elena sonrió por fin. Una sonrisa tímida, pero que me llenó de calor y esperanza. ¿Sabes? Dijo. Cuando perdí a mi marido, dijo en voz baja, pensé que mi corazón nunca volvería a sentirse así. Pensé que estaría atrapada en la soledad para siempre. Y entonces llamaste a mi puerta, y todo empezó a cambiar. Empecé esto como una apuesta estúpida, Elena, confesé con honestidad, mi voz tranquila pero firme. Pero la verdad es que nunca he sentido algo tan real. Tú también me has cambiado, de formas que jamás imaginé. Has abierto una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Ella volvió a sonreír, esta vez con más libertad, soltando un suspiro suave que parecía haber contenido durante mucho tiempo. Sus dedos se entrelazaron suavemente con los míos, cálidos y reconfortantes. Entonces, quizá podamos intentar avanzar, Ryan. Poco a poco. Con cuidado. Ver hacia dónde nos lleva esto. Eso es todo lo que quiero, le aseguré, sintiendo por fin que mi corazón encontraba un lugar de auténtica paz. Siempre que estés conmigo. Nos quedamos de pie en silencio, uno junto al otro, con los hombros casi tocándose, escuchando el suave susurro de las hojas y el zumbido distante de los coches que pasaban. La mano de Elena, aún sujetando la mía con ternura, era toda la confirmación que necesitaba. El futuro se extendía ante nosotros, incierto, pero lleno de posibilidades. Aún había preguntas sin respuesta, retos por venir, y momentos de duda que seguramente aparecerían. Pero en aquel momento tranquilo, en su porche, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que estábamos allí, eligiéndonos el uno al otro, a pesar de todos los miedos y las incertidumbres. Elena se apoyó ligeramente en mí, con una sonrisa suave y sincera. Sentí una paz profunda en el corazón, al saber que por fin había encontrado a alguien por quien merecía la pena arriesgar. Ninguno de los dos sabía exactamente lo que pasaría después. El camino por delante era incierto, pero estando allí, junto a Elena, el futuro se sentía esperanzador y hermoso, lleno de posibilidades. Permanecimos así durante mucho tiempo, uno al lado del otro en la quietud del atardecer. La calidez serena de la sonrisa de Elena me llenaba de una felicidad que jamás había conocido. Fuera lo que fuese lo que viniera después, estábamos preparados. Preparados para ser lo bastante valientes como para dar esos próximos pasos.